Hola, hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Lucas capítulo 13 nos corresponde en esta hora, en esta ocasión. Y nuevamente les invito a dejar que la misma palabra del Señor vaya modificando tus ideas, tus estructuras, tu manera de ver la vida, etcétera, etcétera, tu cultura. No estancarnos en el mismo pensamiento de siempre, porque siempre hemos sido manipulados desde hace cientos y cientos de años, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad maravillosa de leer la Biblia y poder aprender de ella. Y en ella, una de las hermosas cosas es que Dios no nos quiere estáticos. Nos recibe como somos, pero nos guía para poder entrar a un proceso de transformación, de santificación, de cambio maravilloso. Ven ustedes, por ejemplo, Lucas 13 dice: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. ¡Wow! Mandó un regimiento, ¿verdad?, al templo. Estos estaban sacrificando, adorando a Dios, los mataron y se sacrificaron la sangre de ellos con la sangre de los corderos o de los animalitos. Y bueno, pues eso era algo tremendo, terrible, dice. Pero miren cómo el Señor hace cambios, ajustes en la manera de pensar de la gente. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, existía la idea de que las cosas que sucedían en la vida dependía de qué si había uno pecado, ¿no? Allá en el Evangelio de Juan, recuerden cuando se acercaron los discípulos a decirle al Señor: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces, el nacimiento ciego, algunos accidentes o cosas de desgracias de la vida, se las achacaban a los pecados. Y vean cómo el Señor aquí corrige y cómo va corrigiendo. Dice: os digo, verso 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Claro. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Preciosa parábola donde habla del esfuerzo divino para que la gente aprenda, reconozca, cambie, modifique su vida, su manera de pensar, de sentir, ¿verdad? Porque de lo contrario sus propias consecuencias, sus propios actos traerán negativas y nefastas consecuencias. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Sinagoga, día de reposo, se reunían, leían, sacaban los rollos de la Biblia, Antiguo Testamento, adoraban. Y en ese día había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¡Wow! Precioso. Mujer, eres libre de tu enfermedad. ¡Aleluya! Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Se enderezó. Bendito Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, terrible cosa sanar en el día de reposo. Era un pecado imperdonable. Qué bárbaro, ¿no? ¿De qué manera de pensar tan más tonta, tan más desviada del amor de Dios? Tonta porque es desviado del amor, tonto porque se atontan, ¿verdad? Por no decir necio, ¿verdad? Bueno. Pero el principal de la sinagoga: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita,
Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? En el capítulo anterior, el Señor les había dicho en el 12, cuídense de la levadura de los fariseos. La levadura, cómo se infla. Pues aquí habla, son hipócritas, la hipocresía, esa es la levadura, y aquí habla otra vez de la hipocresía. Y verso 18, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Así está el amor de Dios, ¿verdad? Dispuesto a recibir a todos. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Nuevamente habla de la disposición del amor de Dios hacia todos. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Acuérdense que aquí ya iba camino a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¡Wow! ¡Qué pregunta!, ¿no? ¿Son pocos o muchos los que se van al cielo? Yo creo que es una pregunta que bien vale la pena hacerle al Señor. Y tú que de lo que has leído, de lo que has entendido, ¿serán pocos o serán muchos los que se salvan? Veamos cuál es la respuesta del Señor. Y prepárate para modificar tu manera de pensar, y la mía, la de todos, ¿verdad? Esfuércense a entrar por la puerta angosta, tal vez sean pocos. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no pondrán. Muchos, pocos. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empezáis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti, hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. O sea, el contexto es más judío, porque el Señor enseñó en sus plazas y dijeron al Señor. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Pues sí, la idea sería, entonces la respuesta serían pocos. Bueno, sigamos. Allí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Entonces, vosotros será el pueblo judío, la generación de aquel entonces judía que rechazaron a Jesucristo, que serán excluidos, serán solamente ellos en el contexto, se referirá. Entonces, ¿son pocos o son muchos los que se salvan? Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Entonces, ¿son pocos o son muchos? Cuando dice que el Señor vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, entonces son muchos. Aleluya. Y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Nota que el Señor no contestó lo más específico que hubiese querido esta persona, este discípulo, tú y yo, pero con esto que el Señor nos explica aquí, creo que podemos tener una respuesta. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndoles, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y ¿se acuerdan ustedes en el capítulo anterior que hablaba, no temáis a los que matan el cuerpo? Bueno, pues aquí tenemos respuesta y continúa con lo mismo. Con lo mismo, Lucas y hay que estar alertas porque así lo hace Lucas en el Evangelio, ¿verdad? Dice el Señor, id y decid a aquella zorra. Wow, es una expresión despectiva. He aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario
que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es decir, esa zorra no podía hacerle nada a Jesús, como ni el diablo ni ningún demonio podía hacerle nada mientras él no lo permitiera. Y luego expresa: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y vaya que si Dios demostró grande amor sobre Jerusalén y sus moradores, de una manera súper extraordinaria, porque allí fue donde Jesús se hizo carne y habitó y vivió de una manera especial como en ninguna parte de la tierra. Y esos pobladores fueron los que rechazaron a Jesús y lo crucificaron junto con los romanos. Posteriormente, 30 años, 40 años después de su crucifixión, vino el ejército romano y arrasó con toda el templo y la gente que estaba en ese entonces. Y fue tremendo, tremendo el juicio de Dios. Es real. La palabra del Señor no solamente es amor, es también disciplina. Que Dios nos permita no tener miedo, tener un temor reverencial a Dios, porque lo que Él nos enseña es lo mejor. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti.